Zar. Bueno, 7 y 8 de la mañana, Carlos. Vamos a conversar ahora con el exministro de Salud, Abel Salinas, sobre esta situación, ¿no? Sobre esta polémica a la que hemos llegado, felizmente a que hemos estado ya o estamos en buen puerto. Sin embargo, ha sido una polémica, no sé si innecesaria realmente, pero queremos escuchar al exministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Omar. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sí, siempre. Bueno, yo creo que hemos amanecido con buenas noticias. Ciertamente es un poco, yo creo que ustedes lo han mencionado, un poco anecdótico este tema, sobre todo en el sentido de que han pasado 100 días para llegar a algo que hacía mucho tiempo que se estaba necesitando, que ya se había anunciado, que se había recomendado en diferentes personas y medios, y que, bueno, después del día 100 ocurre, y en buena hora que esto ocurra, porque significa que hay predisposición de las partes para llegar a un acuerdo que va en beneficio del ciudadano que está sufriendo en este momento sin distinción por la pandemia. Creo que es importante que este acuerdo sea sostenible en el tiempo, y para eso es importante no solamente establecer las tarifas, sino el flujo de cómo va a ser toda la trazabilidad, cómo va a ser el procedimiento, para evitar suspicacias, evitar además una tendencia natural que puede ocurrir del ciudadano, que como es natural de querer ir de frente a un sector privado, claro. Porque claro, entienden que pueden ser mejor atendidos. De hecho, las cifras hablan de una tasa de letalidad muchísimo más baja en el sector privado, en UCIs, que, según la fuente del Ministerio de Salud, que en el sector público. Entonces, claro, la gente comienza a ver esto, pero eso también puede derivar a colapso y malas interpretaciones y suspicacias y aprovechamiento de las partes. Entonces yo creo que los flujos tienen que establecerse para que esto no sea de una semana, sino que sea sostenible mientras y tanto se esté luchando contra la pandemia. Pero doctor, disculpe, ¿en qué radicaría el factor de aprovechamiento de ambas partes, lo que podría ocurrir, como dice usted? Bueno, ya tenemos experiencias, ¿no? No podemos dejar que no exista un filtro para ver quién se atiende y quién no, porque podría haber, lamentablemente lo hay en el Perú, lo hemos visto, por ejemplo, en el oxígeno, quienes subían el precio y vendían el oxígeno y los balones a miles de soles, en un aprovechamiento porque lamentablemente la gente iba y compraba, el mercado se desbordaba. Aquí también podría ocurrir lo mismo, atender pacientes, ingresarlos a UCI que no requirieran, y yo creo que es importante que sea regulado directamente por el Seguro Integral de Salud o por la Seguridad Social, y que siempre exista ese flujo, porque además eso también le garantiza al privado que va a tener el reembolso de los costos para seguir atendiendo y hacerlo sostenible. ¿Cómo se debería, doctor, determinar, ¿no? ¿Quién va a una clínica privada, quién se queda en el CIS, quién se queda en E-Salud? ¿Cuáles deberían ser esos criterios para que también la población no se sienta discriminada? Porque pueden decir, oye, pero yo conozco a tal que fue a una clínica y a mí me van a atender aquí en el hospital. ¿Cómo se debería transparentar esos criterios? Sí, seguro que eso va a ocurrir, y a eso me refería. Puede causar enfrentamientos que no valen la pena en este momento, como ocurre habitualmente. En este momento ocurre, hay personas, por ejemplo, en la propia Seguridad Social, que prefieren ir al Hospital Rebagliati que atenderse en el Hospital Angamos. Y eso es un tema lamentablemente natural. Ellos establecen un concepto de transferencias en redes, la Seguridad Social. Bueno, acá tendría que hacerse probablemente lo mismo. Me imagino que se establecerá el mecanismo del paciente que llegue a alguna emergencia de algún sector público, y que a criterio del médico que lo está viendo y no tenga el espacio, sea derivado al lugar donde haya una cama disponible y que pueda salvarle la vida al paciente, en el lugar cercano, en donde esté disponible en ese momento. Yo creo que, pero eso tiene que regularse correctamente para evitar que cada quien vaya en forma desordenada y se establezcan este tipo de incongruencias después.
Pero doctor, a ver, de acuerdo al protocolo establecido, ¿sería conveniente que para ir a una clínica se requiera la derivación o la transferencia de, por ejemplo, un hospital de salud o de un hospital del Estado? ¿O puede ser algo ya, diríamos, de iniciativa propia? Porque esa es la duda que tiene mucha gente, ¿no? Sí, pues eso lo tienen que aclarar las autoridades en las próximas horas. Otra de las cosas que se hacen en muchos sitios son las auditorías concurrentes, es decir, está el paciente, llega a un sector privado y puede haber un auditor por ejemplo, del Seguro Integral de Salud o de la Seguridad Social o de las Fuerzas Armadas, si pertenece a esa institución, y en ese momento decide, sí es cierto, este paciente tiene que quedarse aquí, no se va a hospitalizar innecesariamente y requiere UCI, y listo. Es decir, yo creo que hay que darle todas las facilidades al ciudadano posibles, pero dentro de un ordenamiento. No podemos dejar esto libremente, porque si no, no solamente va a haber este tema de discriminación, sino que va a haber poca sostenibilidad, porque los recursos no son interminables, claro, ni del público, ni del privado, ni de la seguridad social, y hay que cuidarlos muchísimo para que se puedan atender a la mayor cantidad de personas posibles en el tiempo. Ahora, doctor Salinas, ¿cómo garantizamos la calidad del servicio? Porque una preocupación que puede surgir es, oye, mira, ya me van a cobrar menos estas clínicas a regañadientas, pero quizás no me van a dar el mismo servicio que le dan a un cliente exclusivamente privado. Mire, ahí hay protocolos, hay guías de atención, y ahí la Superintendencia de Salud tiene un rol fundamental, sí. Ahí sí, de controlar que se cumplan esas guías. Déjeme decirle, Omar, que una de las grandes diferencias que hay entre el sector público y el sector privado es precisamente la calidad y la seguridad del paciente. La calidad y la seguridad es algo que se trabaja muchísimo en el sector privado. Yo tengo 30 años, un poco más de experiencia, tanto en el público como en el privado y en áreas críticas. Y le puedo decir que la rigurosidad del cumplimiento de las normas, de los protocolos en el sector privado es mucho mayor en beneficio del ciudadano, que se traduce en calidad y en seguridad. Y esto está en manos de la supervisión de la Superintendencia de Salud. Pero ojo, doctor, que en los hospitales, ya sea del Estado o de salud, también hay estupendos profesionales, muy destacados. Y la verdad que también, no sé, quizás esto pueda tomarse mal, doctor, me refiero a la afirmación que usted ha hecho en la comparación. Yo sé que todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en este sentido, ¿no cree que podría tomarse esto mal? No, porque no es un tema solo del profesional de la salud. Es más, el recurso humano trabaja tanto en el público como en el privado, en su gran mayoría. No es exclusivo de un sitio o exclusivo de otro sitio. Lo que sí ocurre es que la disponibilidad, por ejemplo, de los insumos, de los procedimientos puede diferir. Por ejemplo, usted va, mire, y compare solamente, usted puede ir al hospital Loaiza y en este momento el tomógrafo no funciona, porque todavía no se ha instalado el nuevo tomógrafo después de muchos años, que han estado sin tomógrafo. Sin embargo, se va al Instituto de Salud del Niño de San Borja, que es una asociación pública-privada, y el tomógrafo se malogra hoy día y al día siguiente puede estar ya reparado y atendiendo a los pacientes. A eso me refiero, a la disponibilidad de los recursos, y no solamente de la calidad del profesional. Perfecto, doctor Salinas, muchas gracias. El doctor Salinas, gracias, ministro de Salud, 7:17, Carlos de la mañana. Vamos a una pausa, venimos con más.